conocimientos, nosotros venimos a aprender de ustedes, ustedes de pronto también alcanzan de pronto a aprender algo de lo que nosotras queremos darles a conocer. Entonces, me vuelvo a presentar, mi nombre es Natalia Murcia, hoy nos acompaña mi compañera Paola, mi compañera Sandra y la compañera Tami. También hoy tenemos el privilegio de contar con la asistencia de nuestra directora de práctica, la profesora Amine. Entonces, iniciamos. El tema que vamos a abordar hoy es las aves de la sabana de Bogotá. Entonces, algunas generalidades así de las que vamos a hablar son las generalidades locativas. Allí vamos a encontrar los factores abióticos, altitud, clima, aire, pH del suelo, del agua. Estas generalidades son de Bogotá. También vamos a hablar sobre la ornitología, vamos a hablar del tema de la evolución de las aves, comportamiento, alimentación, hábitat, reproducción. También estaremos hablando de la clasificación taxonómica, en donde nos dividimos en 3 tipos de consumidores. Y por último, hablaremos del libro rojo. Entonces, damos inicio con las generalidades locativas. Bueno, entonces vamos a ubicarnos en el contexto que sería entonces la ciudad de Bogotá. Y sabemos que Bogotá es una sabana, es una subregión ubicada entonces en el centro geográfico de Colombia, sobre la cordillera oriental, en la parte sur del altiplano cundiboyacense. Esta zona es una de las más extensas de los Andes colombianos, es una altiplanicie y tiene promedio de una altura de 2.650 metros sobre el nivel del mar. Bogotá, sabemos entonces que posee una diversidad de biomas, posee humedales, posee entonces también lagunas, quebradas y ríos, una variedad entonces de afluentes hídricos y ecosistemas lénticos y lóticos que favorece entonces el avistamiento de estas aves que nos visitan o aves también que son entonces endémicas de nuestro país. Tenemos entonces que tenemos que la sabana de Bogotá entonces tiene una temperatura promedio de 9 grados centígrados que puede oscilar entre los menos 5 grados y los 26 grados centígrados. Cuando decimos menos 5 grados estamos hablando entonces de un frío muy extremo y que las temporadas entonces secas y lluviosas se alternan durante todo el año. Los meses más secos que tiene entonces Bogotá son diciembre, enero, febrero y marzo. Durante los meses más lluviosos, que son entonces abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre, es cuando la temperatura tiene una oscilación más o menos entre 6 y menos 8 grados centígrados. O sea, baja demasiado la temperatura. En junio, julio y agosto son los meses de fuertes vientos y mayor oscilación de la temperatura. Durante el alba se suele entonces presentar algunas temperaturas de hasta 10 grados centígrados y en la zona se conocen 2 fenómenos muy variables que son entonces el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. Durante los meses de la temporada seca, que vienen a ser enero, febrero y marzo, es cuando se da entonces la anidación y el desove entonces de las aves en Bogotá. Tenemos entonces dentro del pH del suelo, que el suelo de Bogotá se encuentra en una clasificación ácida con un pH de 6.5, corresponde normalmente entonces al suelo árido que se encuentra entonces en esta zona. También tenemos que oscila dentro de la calificación de suelos de Colombia, que puede ser de 4 a 9. El 90% entonces de los suelos de Colombia son categoría de ácidos. El agua de Bogotá, entonces, su pH es un pH neutro en la mayoría de ellos, pero en algunas zonas donde estos afluentes hídricos tienen contacto con zonas de población, su pH tiende entonces a ser más ácido, más alcalino. Y por ende, entonces, podemos encontrar unos rastros de magnesio, de cloro, podemos encontrar entonces sulfato de zinc, podemos encontrar también cloruro, entre otras unidades diferentes entonces de elementos.
Bueno, ahora vamos entonces a adentrarnos en el tema de las aves. Y para poder empezar a hablar de ellas, tenemos que saber qué es la ornitología. Resulta que la ornitología es la rama de la zoología que se centra precisamente en el estudio de las aves. Un ave es un animal del grupo de los vertebrados, cuyo cuerpo se encuentra recubierto de plumas, la presencia de un par de alas y un pico en forma córnea. Sus otras características de estas criaturas son analizadas precisamente por los diferentes especialistas de esta rama. Cada especie de ave tiene sus características en especial y entre esas pues tenemos que, de hecho, el origen, por ejemplo, de la ornitología se remota hace muchísimo tiempo, de la edad de piedra, cuando el hombre prehistórico comenzó a representar figuras de aves en dibujos. También a pesar del pasar del tiempo, la necesidad también de cazar de estos animales para usarlos como alimento, la domesticación y la cría de aves de corral y la cetrería contribuyeron poco a poco al desarrollo de los conocimientos en este campo, es decir, que ciertas necesidades llevaron a que cada vez se estudiara con mayor intensidad las aves. Te devuelves un poquito, porfa. Aquí en el patico tenemos unos puntos para analizar sobre la ornitología. Uno de esos puntos que es importante también hablarlo y que es muy variado es el comportamiento. Resulta que los comportamientos de las aves son muy diversos y son muy notables. Por ejemplo, con la anidación, la alimentación de las crías, las migraciones, el apareamiento y la tendencia a asociarse en grupos. La comunicación entre ellas también es muy variable porque implica entre señales visuales, llamadas y cantos. Eso lo hacen para conseguir diferentes objetivos, lo que ellos quieran conseguir, pareja o si están buscando alimento. Dependiendo de eso, ellos utilizan diferentes llamados y diferentes sonidos. Tenemos el hábitat. La mayoría de las aves de la sabana de Bogotá habitan cerca de las orillas de los lagos. Las aves pueden vivir en una gran variedad de hábitats según la especie o el tipo de aves. Existen aves que viven en bosques y se les llama aves forestales. También podemos encontrar aves en los humedales, aves costeras y naturalmente pues hay una gran variedad de aves en la selva. En Bogotá tenemos, por ejemplo, la tigua de pico verde, que es una ave acuática de las más vistosas, tiene un porte de gallina y vive entre la vegetación que aflora en los humedales a lo largo de la orilla. Otra de las que encontramos también es la garza del ganado, que es una garza blanca y pequeña y es rechonchita. Tiene cuello delgado y su pico es de color amarillo. Las patas son rojizas. También se les ve persiguiendo a la maquinaria agrícola en el campo o en busca de insectos y también asustados por pequeños vertebrados como las ranas y las lagartijas. Así que no solamente se ve aquí en la sabana, sino en los campos abiertos también se pueden identificar. Tenemos también la tigua o pico rojo. Es un rasgo característico de este tipo de aves porque aunque la puntica del pico es amarilla, el resto de él es rojo y se asustan cuando sienten la presencia de más personas. Entonces son muy asustadizos, así que a veces no son muy visibles. Tenemos la tigua bogotana, que es una curiosa ave exclusiva por supuesto, de los pantanos de Bogotá y mide aproximadamente 25 centímetros. Tampoco es muy fácil de observar, pues permanece su mayoría de tiempo oculta en los pastizales. Tenemos el chorlo canadiense, que visita el humedal de la conejera. Discúlpame, Sandra, te interrumpo. Es que en la presentación solo vemos que dice que es la ornitología, pero no hemos visto nada más. Entonces no hemos visto ninguna de las aves que has mencionado.
Profe, lo que pasa es que aquí en el patico estamos hablando de los diferentes hábitats, del hábitat de las aves, entonces quiero mencionar algunas que son propias de Bogotá y más adelante hablaremos de ellas. Dale, dale, es que como estabas colocando los ejemplos, pensé que era que se había detenido la presentación porque no las vemos. Ah, ya, no, ahí quise como ampliar un poco más de lo que estamos observando. ¿Listo? Bueno, y pues también dentro de estas aves que podemos observar en Bogotá, por último quiero comentarles sobre el toche de pantano. Esta ave son como unos pajaritos que son como muy ruidosos, o sea, dan mucha alegría al humedal porque están activos constantemente, entonces se hacen escuchar bastante. Esos son algunos de los que podemos observar con un poco más de facilidad en la sabana. Tenemos entonces de otras de las características que estudia la ornitología es su evolución. La evolución de las aves se dice que comenzó en el periodo jurásico a partir de una especie de dinosaurios. Esa especie se llamaba celosaurios, que entre otras cosas pues comparten ciertas características de fauna ornítica y pues presentan plumas en su cuerpo, y pues sus características óseas fueron muy afines, entonces esto llevó a que la misma ciencia y los ornitólogos las clasificaran como que desde allí vienen las aves. Además de esto, pues la evolución de las mismas aves a través del vuelo, pues se intentaba explicar desde dos teorías. Una de las teorías que intentaba explicar pues este proceso de vuelo de las aves hace referencia a que un grupo de reptil ancestral que era bípedo desarrolló el comportamiento de agitar sus alas en el momento que iba a alimentarse. Entonces, al momento de que iba a alimentarse y estaba buscando también el resto de su alimento y corría, entonces esto hizo que empezara poco a poco como a levantar un poquitico de vuelo. Y ese comportamiento llevó a que a través del tiempo pudiera elevarse. Esa es una de las teorías. Otra de las teorías también que se maneja es que, y que de hecho pues cuenta con un poco de más evidencia, es que el individuo ancestral, ave reptil, tenía hábitos arborícolas. Para ello, pues desarrolló la capacidad de subirse a las ramas para encontrar su alimento y el hecho de tener que pasar de una rama a la otra lo llevó a que poco a poco pudiera elevarse más y así darse por completo el vuelo en estas aves. Bien, otro de los punticos súper importantes es la reproducción. Las aves se reproducen de manera sexual, tienen sexos separados y presentan fertilización interna. Por lo tanto, machos y hembras deben aparearse para que se dé o ocurra la reproducción, es decir, necesita uno del otro para poder generar descendencia. El apareamiento generalmente es procedido de un cortejo que en la mayoría de las especies los padres cuidan los huevos hasta la eclosión. ¿Qué es el cortejo? Pues el cortejo es un comportamiento característico de algunas aves, se diferencian también porque intentan atraer a su pareja involucrando algunas veces cantos especiales o a veces también algún tipo como de exposición visual, de baile. Entonces ellos muestran sus colores, muestran su cola, cantan y esto hace que atraigan la atención de las hembras para poder llevar a cabo el proceso de apareamiento. Vamos entonces ahora a hablar de la alimentación, que también es un punto súper importante y tiene que ver pues con el comportamiento y la diversidad que hay en las aves. Ellos se alimentan principalmente de semillas, bayas, frutas, insectos, de otras aves, de las más grandes a las más pequeñas. También se alimentan de huevos, mamíferos pequeños, de peces, de brotes, larvas, invertebrados acuáticos, bellotas, nueces. También hay algunos que se alimentan de vegetación acuática, cereales, animales muertos, basura. Bueno, tienen diferentes
tipos de alimentación, dependiendo también de sus características, de sus picos, de sus patas, que son precisamente las que les ayudan en este proceso de cazar. Por ejemplo, durante los meses de verano, la mayoría de pájaros, como tal, comen insectos y arañas. Bueno, ahora sí, vamos a observar este mapita aquí que lo tenemos. Este mapita es el de Bogotá. Y lo que queremos principalmente mostrarles en este espacio es que nos evidencian los lugares en los cuales hay mayor presencia de aves. Y en esos tenemos, por ejemplo, los humedales, que dentro de los humedales encontramos el Parque La Florida, Córdoba, Santa María del Lago, La Conejera, Jaboque, Juan Amarillo. También tenemos aquí seleccionaditos de naranja, tenemos los parques urbanos, entre esos está el Jardín Botánico, Parque Simón Bolívar, Parque Nacional, Parque de la Independencia, Quinta de Bolívar, Parque Entre Nubes. Y además de eso, también les mostramos aquí que tenemos páramos, y entre los páramos más destacados, aquí tenemos el páramo de Sumapaz. Tenemos también los cerros orientales. En todos estos lugares que son muy especiales en Bogotá, tenemos avistamiento de aves de diferente tipo. Listo. Bueno, dentro de la clasificación taxonómica debemos recordar entonces que las aves son uno de nuestros antepasados más viejos que tenemos. Entonces tenemos que las aves se diversificaron en una amplia variedad de formas durante el periodo Cretácico, o sea, hace más de 400 millones de años. Muchos grupos de esta evolución de las aves retuvieron entonces algunas características primitivas, como lo son, por ejemplo, las alas, las garras y los dientes, aunque los dientes en algunas de las especies modernas las encontramos más como una especie de escobillita, como la que tienen los cepillos de dientes, que les sirven para filtrar el agua, como es el caso de, ay, se me fue la palabra, de los rosaditos, me fue el nombre. Flamencos. De los flamencos, ¿cierto? Ellos lo que hacen es entonces alimentarse del plancton que hay en los charcos, que hay en las lagunas, y lo filtran a través de estos dientecitos. Bueno, dentro del ancestro más viejo que se conoce hasta ahora, tenemos entonces el Archaeopteryx, que tenía entonces una cola larga y tenía también entonces unas patas demasiado largas, y el hueso se conectaba con el pigóstilo. Esto en las aves de ahora ya entonces se encuentra mucho más diferente, y por ende entonces Linneo en el año de 1758, cuando estudiaba entonces la biodiversidad, aprovechó y separó entonces las aves por su clasificación taxonómica. Tenemos entonces que las aves conforman entonces una clase de animales vertebrados con más de 18.000 especies distintas. Entre todas ellas hay particularidades comunes y también características que las hacen totalmente únicas, como lo son las patas y los picos, que ya enseguida se las voy a explicar. Tenemos entonces que para clasificar entonces en orden taxonómico, un taxón viene entonces a decirnos que es un grupo de especies, y esto entonces lo ordenó de la siguiente manera. El reino entonces sería Animalia, que significa animal. El filo sería Chordata, que serían los cordados. El subfilo, Vertebrata, que son los vertebrados. Infrafilo, que sería entonces la Gatatostómata. Y la superclase, que sería Tetrápoda. Por último, entonces sabemos que la clase sería entonces la clase de aves. Bueno, me van a regalar un segundito, yo cambio de cámara para poderles explicar exactamente cómo podemos detectar entonces la diferencia entre los picos y las patas, para que les quede entonces un poco más claro. Listo, regálenme un segundito, por favor. Yo abro por acá la aplicación. Lizeth, ¿me colaboras, por favor, dejando de
para que ellos puedan seleccionar entonces solo mi pantalla, solo fijarla. Y a ver, yo cambié la cámara. Video, ID cam. Bueno, ahí les va a aparecer mientras tanto como está tratando de realizar la conexión. Regálenme un segundito, yo enciendo acá la cámara. Bueno, ahí ya todos ven la pantalla, ¿cierto? Sí, Pau. Bueno, entonces tenemos que los picos de las aves se caracterizan entonces por 4 cosas principales. Estas son entonces la alimentación de las aves, también entonces como la cantidad de ingesta que estos van a realizar. Tenemos también entonces que los picos están adaptados para poder explorar y también están entonces estaban elaborados con diferentes colores para, como lo decía ahora la compañera, realizar entonces diferentes rituales de apareamiento. ¿Cuáles son entonces esos tipos que tenemos de picos dentro de las aves? Tenemos entonces picos curvos y ganchudos, que son comunes en las aves rapaces, o sea, las águilas, ¿cierto? También tenemos aquellas que se llaman gavilanes polleros, que las vemos mucho cuando rondan en las fincas. Tenemos también aquellos que tienen forma de lanza, que son típicos de aves pescadoras o aves que son tipo acuática. Tenemos también picos que son largos y finos, que lo poseen las aves como las limícolas o que se alimentan de insectos. Y tenemos los picos gruesos y cortos que son presentes o que siempre representan a las aves que son granívoras. Vamos entonces a explicarles cómo son entonces estos tipos de picos. Entonces, resulta que las aves granívoras poseen un pico corto, pero muy robusto. Tenemos entonces que estos picos vienen a ser de esta forma. Son pequeños, pero si los miramos bien, son totalmente robustos. Esto les facilita o les permite sujetar y romper las semillas con las cuales se alimentan. Un ejemplo de eso son los gorriones, que los vemos mucho en el Parque de Bogotá. Tenemos también entonces los picos. Ay, regáleme un segundito. Tenemos los picos entonces de las aves carnívoras. Las aves carnívoras, como les decía ahora, entonces tienen un pico que es curvo. Viene a ser de esta manera, con una punta muy llamativa y de otro color. Esto les permite entonces, ¿qué? Les permite sujetar a su presa con esta punta, ¿cierto? Para ellos poder entonces terminar entonces de cazarla y alimentarse. Tenemos también los picos entonces, que también pueden ser largos y fuertes. También pueden ser entonces picos de forma cerrada, o sea que en partes pueden estar de esta forma, como una formita de sierrita, la cual entonces les facilita a ellos desgarrar su presa. No sé si ahí vean mejor o se ve peor. Ahí se alcanza a ver. Bueno, no, entonces mejor encendamos esa luz. No, de vuelta. Bueno, tenemos las aves frugívoras. Las frugívoras son aquellas entonces que tienen picos curvados y cortos, y viene a ser el caso, por ejemplo, de los que conocemos como loros, ¿cierto? Que los vemos en algunas casas, aunque son especies que deben de estar en libertad, las tenemos en casa también. Y estas aves poseen entonces un pico con una especie de gancho entrecortado, el cual les permite entonces sujetar, vamos a hacer la nariz aquí en todos, sujetar entonces la semilla o la fruta con la que se va a alimentar y quitar esa parte carnosa que tiene por dentro para poderse entonces alimentar.
Esto es algo típico dentro de los guacamayos, los pericos, los loros, como les decía ahorita. Aves, entonces, insectívoras, tenemos aquellas que tienen unos picos que son alargados. Vienen a ser de esta forma. Los picos alargados, entonces, son picos muy finos, son muy fuertes y les permite a ellos atrapar los insectos cuando estos están en movimiento. Estos picos son demasiado planos, por lo cual ellos lo que hacen es como si fueran una especie de palitos chinos, atraparlos en el aire y poderse alimentar. Tenemos las aves limícolas, entonces, que son aquellas que poseen picos largos, finos y bastante flexibles, y les permite rebuscar entonces el alimento. Es muy parecido a este tipo de picos, solo que son más largos y más aplanados. Es el caso de las aves que suelen cazar entonces en zonas acuáticas y alimentarse de peces, y algunos anfibios, algunos reptiles. Algunos de los picos de la especie también pueden ser en forma aplanada y un poco, como les digo, como una cuchara. O sea, que viene a ser algo así. ¿Cierto? Si nosotros nos ponemos a pensar, vamos a pensar, sí, parece una cucharita. Esto lo que les permite es sujetar más fácil entonces a los peces que están dentro del agua. Tenemos otro tipo de pico y son las aves nectarívoras. Las aves nectarívoras entonces son aquellas que conocemos todos clásicamente como los colibríes. Los colibríes poseen entonces un pico que viene de esta manera. Pero dentro de este pico, a diferencia de todas las aves, este pico no se abre. Lo que hace es que tiene una lengua, una probóscide, que sale entonces y se enrolla como lo que tienen las mariposas, permitiéndole entonces a esta ave en el pico, ¿cierto? Que tiene una forma de tubo, le permite entonces alimentarse del néctar de las plantas. En Colombia el más conocido es el colibrí pico espada, ese es uno de los más conocidos. Tenemos las aves filtradoras, como le decíamos ahora, los flamencos. Tienen entonces una especie de picos anchos y curvados hacia abajo. Vienen a ser algo así. ¿Cierto? Estos picos, cuando ellos abren la boca, lo que hace es que en esta parte se forma un espacio donde están un montón de pelitos, como les decía ahora, algo así de pronto como lo que hemos visto en las ballenas, ¿cierto? Que les permite entonces filtrar el plancton, el néctar, perdón, del agua para poderse alimentar. Pasamos entonces, ya habiendo explicado la diferencia de los picos, ¿cierto? En la clasificación taxonómica, pasamos a las patas. Las patas son un poquito más complicadas de identificar y estas las debemos de, ¿cómo les digo?, de separar en nuestro proceso de observación de aves, es más que todo por la posición de los dedos, pues algunas tienen 2 dedos hacia adelante, 2 dedos hacia atrás, otras tienen 3 dedos hacia adelante pero juntos y 1 dedo atrás. Estas tienen unas características principales y son entonces que tienen el fémur muy corto, tienen también entonces huesos fusionados, o sea, las paticas de ellos no están por falanges, como estamos nosotros con un espacio interespecial entre cada huesito, sino que están fusionados totalmente. También tenemos entonces que esto lo que hace que ellas caminen de punticas como si estuvieran como en tacones. Y tenemos que por último, como les decía, poseen siempre 4 dedos, ya sean 3 adelante y 1 atrás, o 2 adelante y 2 atrás. Primero tenemos
tenemos las patas anisodáctilas. Las patas anisodáctilas son entonces las patas que conocemos como las patas de las aves cazadoras, las aves de rapiña. Estas patas entonces lo que hacen es que, vamos a tratar de dibujarlas, ¿cierto? Vienen a ser en esta forma. A ver si me sale muy bien. Y con las uñitas. Listo. Como vemos entonces acá, posee entonces 4 dedos en total, ¿cierto? Donde el ayus, o sea, la separación, el primer dedo, se orienta hacia atrás y los otros 3 se orientan hacia adelante. Esto les permite entonces posarse con más facilidad en algunas ramas y en algunas, digamos, en la ciudad de Bogotá, en algunos edificios. Tenemos entonces las patas llamadas cigodáctilas y son aquellas entonces en las cuales, por ejemplo, acá podemos traer el caso del pájaro carpintero, ¿cierto? Que les permite tener entonces, vamos a hacerlas de esta forma. Les permite entonces a ellos, con 2 dedos hacia adelante y 2 dedos hacia atrás, sujetarse, más fácil de las superficies. O sea, por ende, vienen a ser aves trepadoras. ¿Listo? Estas patas también son características de los loros. Por si alguno de pronto tiene un loro en su casa, puede ir a revisar las paticas de su ave. Tenemos las patas heterodáctilas, que son aquellas entonces muy parecidas a estas, ¿cierto? Pero que les permite entonces posarse en las ramas de los árboles. Estas ya no son tanto para sujetarse de manera vertical, sino para posarse. También vienen a ser entonces las mismas paticas, solo que en una posición ya no separadas entre los dedos, sino más juntas. Algo así. Estas paticas entonces, como les decía, poseen entonces 2 dedos también que apuntan hacia atrás y otros 2 que apuntan hacia adelante. Pero en este caso, los dedos de atrás son el segundo y el primero. ¿Listo? O sea que vendrían a ser entonces el primer dedo y el segundo los que están hacia el lado de atrás. Mientras que acá son el tercero y el cuarto dedo. Tenemos las patas sinodáctilas, que son aquellas entonces en forma, ¿cómo les diría yo? Como en forma cilíndrica, en la cual poseen entonces como una especie de coyuntura entre ellos, lo cual les hace parecer como si tuvieran una especie de zapaticos. Estos vienen de esta manera. Si vemos entonces, el primer dedo está hacia atrás y el segundo está adelante, pero el tercer dedo viene a ser mucho más largo que los otros dedos, que los otros 3 dedos. Esto le permite estar en una posición como si fuera la del pie del ser humano, en una posición recta, y puede caminar y desplazarse. Seguimos entonces con las patas paprondáctilas. Las patas paprondáctilas son aquellas entonces en las que los 4 dedos se orientan hacia adelante como una especie de vencejo, como los vencejos, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Esta ave ha desarrollado una especie de talón, por lo cual le permite entonces tener los dedos, todos los 4 dedos hacia adelante. ¿Ya? Tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4, todos totalmente hacia adelante. Esto le sirve entonces para colgarse de las ramas o las estructuras. Tenemos las patas acinodáctilas palmadas. Son aquellas entonces que poseen 3 dedos delanteros, o sea, las patas más conocidas vienen a ser las de los patos. Tenemos entonces que estas paticas vienen de la siguiente manera.
vienen así, pero vienen interconectadas con una tela, por decirlo así, que es piel. Vamos a ponerle las paticas bien, ¿cierto? Vienen entonces en esta forma y lo que pasa es que los 3 dedos que tienen entonces delanteros están conectados con una telita que se llama membrana interdigital. Esto les permite entonces a ellos nadar fácilmente en las cuencas hidrográficas que tenemos entonces dentro de Bogotá. Algunos hemos visto los patos y las paticas vienen a ser algo así como si fueran como las de las ranas. Seguimos con las patas totipalmadas. Las patas totipalmadas son estas mismas, pero la diferencia es que no todos los dedos de la pata se encuentran unidos por una membrana interdigital. O sea, en este tipo de pata totipalmada, lo que aparece es que siempre hay un dedo, el cuarto dedo, viene a salir y no está pegado con una membrana interdigital. Las siguientes serían entonces las patas semipalmadas o bredipalmadas, que son entonces aquellas en las que los dedos están más o menos unidos, o sea, no están totalmente unidos desde donde comienza la uña de la pata, sino que viene a ser entonces esta forma. Tenemos la patica con los dedos, pero viene a tener entonces la membrana interdigital mucho más atrás. ¿Listo? Estas aves también entonces pertenecen a aves de nado. Y por último tenemos entonces las patas lobuladas o festoneadas, que son entonces aquellas donde la membrana interdigital forma como una especie de globito. ¿Qué pasa? Tenemos entonces la patica de esta forma, ¿cierto? Y lo que sucede es que estos lóbulos van a salir de esta forma, como si fueran una especie de aletas, en todos los deditos. Las uñas, ¿listo? ¿Ok? Esto les ayuda a ellos entonces no solo a nadar, sino también a caminar mucho más rápido en el agua. Estas patas son muy parecidas también a las patas que se conocen como lobuladas, las cuales entonces los poseen, por ejemplo, aves que tienden a cazar zambulléndose en el agua. Esto les permite a ellos entonces sumergirse más fácil y poder nadar dentro del agua. ¿Listo? Esos son entonces los rasgos característicos por los cuales Linneo hizo la separación y la clasificación taxonómica dentro del grupo de la clase de las aves. Listo. Entonces ahora yo quiero escucharlos un poco y quiero que me digan qué se les viene a la cabeza cuando escuchan el libro rojo de las especies. A ver, activen esos micrófonos y vamos a charlar un poco. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando leen esta palabra? Libro rojo de las especies. Alguien por ahí que nos pueda escribir por el chat y nosotras vamos leyendo. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan libro rojo de las especies? ¿No? Listo, perfecto. Entonces, el libro rojo de las especies es un documento científico que refleja el estado de conservación de todas las especies, ya sean mamíferos, ya sean las aves, ya sean reptiles. Allí se encuentran las especies como un seguimiento a las especies. Entonces, allí se puede determinar si hay algunas que están en peligro de extinción o hay algunas que están vulnerables. Entonces vamos a conocer algunas especies que están en este libro y que también las podemos encontrar en la sabana de Bogotá. Entonces,
Tenemos aves amenazadas, aves comunes, aves introducidas y aves por confirmar. Estas aves por confirmar son aves que hasta ahorita de pronto ha dado un avistamiento de ellas, pero no hay una investigación a fondo que pueda determinar su reproducción, su alimentación, su hábitat, porque son aves que no se han dejado de pronto ver mucho ante los ornitólogos, que son las personas que están estudiando las características de las aves. Entonces iniciamos con las aves amenazadas. Entre las aves amenazadas encontramos al cacique candela. Esta es una especie de ave paseriforme, o sea que eso quiere decir que son aves cantoras, en donde su hábitat se encuentra a las orillas de las sabanas. Y también se puede encontrar en los bosques tropicales de Colombia. También se encuentran amenazados por la pérdida de su hábitat. Estas aves miden aproximadamente 31,5 centímetros de longitud. Poseen un plumaje negro mate y como podemos ver aquí en la imagen, en la parte baja de su abdomen, se puede ver un color rojo brillante. Sus ojos son amarillos y su pupila es negra. Se alimentan de insectos, arañas y frutos silvestres. También, entre las aves más comunes, podemos encontrar al sirirí común. Yo sé que de pronto algunos desde sus casas lo han podido ver o en un avistamiento de aves porque son aves muy comunes. Esta ave, que se llama sirirí común, la podemos encontrar dentro de zonas abiertas con árboles dispersos, áreas residenciales y también las podemos encontrar a las orillas de los ríos. Esta ave se le conoce como sirirí común y su nombre quiere decir o hace referencia a su comportamiento belicoso y territorial. Son aves digamos, de un carácter fuerte, muy territorial. Podemos verlas de pronto a veces que se están enfrentando a aves que les doblan el tamaño, como lo son los halcones, pero por lo territorial son de pronto también muy agresivas. Miden aproximadamente 22 centímetros y pesan 40 gramos aproximadamente. Tienen la cabeza gris, su espalda es verde oliva y sus alas y colas es de color café. Estas también se alimentan de pequeños frutos y ocasionalmente de insectos. Dentro de su dieta no están los insectos, así de pronto suena un poco raro porque normalmente vemos que la mayoría de las aves se alimentan de insectos, pero esta ave dentro de su dieta no necesita la ingesta de insectos, es más de frutas silvestres. También en las aves introducidas podemos encontrar al pato doméstico. Estos patos los podemos observar dentro de granjas o cosas así. Esta es una especie de ave anátidas. Esto quiere decir que son aves migratorias. Su peso es aproximadamente de 4,1 kilogramos. Poseen variedad de plumaje. O sea, no se encuentra un pato de un mismo color. Algunas pueden ser totalmente blancas, otras pueden ser totalmente cafés, se encuentran plumajes oscuros y también, que este es como el más exótico, que son las que tienen su cabecita verde con pico amarillo, plumaje café con blanco en todo su cuerpo. Estas son unas de las aves más exóticas en cuanto a su plumaje. Estas aves fueron importadas de China a Europa y Norteamérica, por eso se llaman aves introducidas. Al ser ya introducidas, empezaron de pronto a adoptarlas en granjas y empezaron a ser aves domésticas. Al ser domésticas, su alimentación ha cambiado y se ha basado en purina, en consumo de pequeños insectos que habitan en los pozos o charcas donde ellos mantienen. Otra de las aves, que eran las que ahorita les estaba hablando, que se llaman las aves por confirmar, esta pequeña ave se llama el hormiguerito de Surimán.
Estas, al decir aves por confirmar, son aves que han estado escondidas a los ojos de los ornitólogos, lo que hace un momento les decía. Esta ave también se le conoce como el hormiguerito rayado de las Guayanas. Es una ave paseriforme, o sea, aves cantoras. Esta ave ha sido calificada como amenazada de extinción en grado vulnerable, o sea, todavía, digamos, lo que no es alerta de que ya estén en las últimas especies, pero sí puede llegar a acabarse su reproducción debido a la contaminación de pozos y destrucción de su hábitat. Esta ave no solo habita en la sabana, sino también son propias del Amazonas, bosques del Amazonas. Por esto es que se le considera un ave vulnerable, ya que esta zona del Amazonas está siendo actualmente destruida por la tala de bosques, para lo del ganado y todas estas acciones del ser humano. Entonces, por eso se considera que es un ave que puede llegar a ser extinta. Al ser un ave poco estudiada, hay muy poca información, ya que se deja ver muy poco, no se conoce cómo es su acortejamiento o reproducción, se sabe que es sexual, pero de pronto no se sabe qué tiempos, cuál es la manera o qué comportamientos desarrollan durante el momento de apareamiento. Entonces ahora yo les quiero dejar como una pequeña actividad aquí de todo lo que hemos hablado con mis compañeras y todas estas aves que de pronto en algún momento nosotros los hemos visto. Sé que estos patos los hemos visto, el sirirí también son aves muy comunes que podemos ver. Entonces, como nosotros hemos estado implementando una página de Facebook, quisiera dejarles como una tareita para que de pronto interactuemos un poco más. Entonces, quisiera como que ustedes nos dibujaran o de pronto nos pudieran proyectar una imagen del ave más común o que ustedes hayan visto como muy constante. Por ejemplo, en mi caso, el sirirí mantiene aquí al frente de mi casa todos los días, entonces es un ave común que yo puedo observar y la puedo dibujar. Entonces la idea es que hagamos un pequeño dibujo y la publiquemos a manera de imagen, en donde escribamos su nombre a manera de un comentario. Este es el ave conocida como sirirí o paloma, las abuelitas o la que más sea común, y entonces la publiquen en Facebook. Entonces vamos a dejarles aquí unas pequeñas actividades. Ya mi compañera Paola puede, Sandra, qué pena, puede empezar a explicarles las actividades que tenemos planeadas. Bueno, muy bien. Puedes dejar de proyectar, Lizeth, por favor. Resulta que como para cerrar estos minuticos que nos quedan y como que reforcemos un poquito toda esa información tan importante que les hemos dado el día de hoy sobre las características de las aves, quiero mostrarles un jueguito y les voy a enviar el link por el chat para que lo puedan desarrollar, pero primero quiero mostrárselos para que vean cómo se ingresa y de qué se trata. Entonces voy aquí a compartir la pantalla y comparto aquí el jueguito. Eso. Así les va a abrir el link cuando yo se los haga llegar. Le van a dar clic aquí en jugar. ¿De qué se trata este juego? Tenemos 2, 4, 6, 8, 10 imágenes y tenemos 3, 4 minuticos. Miren que está corriendo aquí el tiempo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que con todo lo que acabamos de escuchar, en especial los picos, vamos a mirar, según la característica del pico, de qué se alimenta o qué hace con ese pico. Entonces, miramos, por ejemplo, miremos acá, come carroña. Yo le doy clic aquí en donde dice carroña y yo arrastro. Y yo digo, ay, yo creo que la característica es esta de acá. Cuando yo la suelto y si la imagen se me desaparece, es porque está correcta. Y aquí me cuenta 1 de 10. La idea es que logremos completar las 10 aves según las características que tenemos a mano derecha y según lo que hemos visto de toda la charla. ¿Listo? Entonces les voy a enviar, por favor, en el chat el link para que
juguemos un ratico, practiquemos y después nos cuenten cómo les fue, qué aprendimos el día de hoy. Ahí ya pueden ingresar, me cuentan si pueden, si les abrió y nos van comentando qué les pareció, nos pueden ir comentando o escribiendo si les gustó la charla del día de hoy, si les pareció interesante conocer un poco más sobre las aves de Bogotá. Sus aportes, recuerden que la idea es que esto sea un poquito interactivo, que no solamente nosotras hablemos, sino que ustedes opinen un poco de lo que conocen, de lo que observan a su alrededor. Debemos recordar también entonces que en Bogotá, desde el año 2009, se está realizando entonces la protección de todos estos parques que son corredores ecológicos, los humedales, ¿cierto? Que nos hablaban ahora las compañeras, porque son gran importancia sobre la biodiversidad y no solo porque tenemos aves, sino porque ellas también son entonces dispersadoras de semillas, son controladoras de plagas y por ende entonces nos ayudan a controlar cierta cantidad o clase o cierta especie en cuanto a su reproducción y cuando desaparece una de estas se altera entonces toda esta cadena trófica y por lo tanto entonces se ve afectada la biodiversidad. O sea que un tema, miren si lo piensan bien, va enlazado a otro.